Bueno, vamos entonces a ir arrancando oficialmente. En unos minutitos también se va a incorporar nuestro tercer integrante. De nuevo les damos la bienvenida a este vivo sobre el acceso del agua en contexto de crisis climática y ecológica, organizado por la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible, conocida como REDES. Para quienes todavía no la conocen, la REDES es una iniciativa de EcoHouse Global, acompañada por el Programa de Educación para la Sustentabilidad de la Universidad de San Andrés, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y privados, entre otros actores con experiencia y conocimiento en la materia, que trabaja activamente con directores, docentes y estudiantes de la República Argentina y de la región de manera coordinada, eficiente, apartidaria y constante, mediante capacitaciones, talleres, encuentros, concursos, eventos, contenidos audiovisuales y un abanico de herramientas pedagógicas socioambientales, tanto digitales como físicas y presenciales. El objetivo de las redes es brindar a las instituciones educativas una plataforma integral y colaborativa que permita formar a ciudadanos y ciudadanas en sostenibilidad a través de un pensamiento económico basado en el balance entre lo económico, lo ambiental, lo social y lo ético, preparándose para los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. En el día de hoy, en el marco de la Semana Mundial del Agua, queremos concientizar sobre su importancia para la vida de todos los seres vivos que habitamos este planeta. Para ello invitamos a este panel a 3 referentes muy especiales que participan en diferentes proyectos y campañas en relación a esta problemática. En primer lugar, le damos la bienvenida a Damián Indig, que trabaja en Educación para la Sustentabilidad desde hace más de 20 años. En la Universidad de San Andrés coordinó el programa de Educación para la Sustentabilidad y también forma parte de la Red Internacional de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Sostenible del Agua, conocida como CAPNet. También participó en el desarrollo de manuales de educación, de capacitación, herramientas de gestión y cursos a nivel local e internacional. También recibimos a Juan Lapetini, director ejecutivo de Fundación Aguas, una organización especializada en resolver problemáticas de agua y saneamiento. Y a nuestro querido también Julián Weich, que es embajador de UNICEF en Argentina y ha colaborado y participado en muchísimos proyectos y campañas vinculadas a la problemática del derecho al agua. Se va a estar sumando en un ratito porque estaba demorado en un evento. Muchísimas gracias por estar acá. Para arrancar, si les parece, les voy a ir preguntando a cada uno que nos cuente un poquitito sobre los proyectos en los que viene trabajando en relación al cambio climático, la escasez de agua y el derecho al agua potable. Damián, si querés contarnos un poco qué es CAPNet, para quienes no conocen tanto. Bueno, muchas gracias. Sí, les cuento brevemente. CAPNet es un programa de Naciones Unidas, que es una red de redes de instituciones como la Universidad de San Andrés, generalmente instituciones que se dedican a la educación, que trabajan en temas principalmente de agua, pero trabajar temas de agua también es trabajar temas de sustentabilidad. Entonces es una red de instituciones como pueden ser universidades, ONGs, organizaciones de la sociedad civil o distintos programas de gobierno que trabajan aspectos de educación sobre el agua y trabajar. Hablabas de agua y de cambio climático y contabas que, bueno, ya tengo unos 20 años trabajando en estos temas. Esto ha ido cambiando y cuando comencé era principalmente agua y agua vinculado con otros aspectos ambientales y claramente en los últimos 10 años, ahora, por ejemplo, para que se den una idea, se habla de gestión sostenible del agua en un contexto de cambio climático. Digamos. Tan importante es el cambio climático y su vínculo es tan directo con el agua que directamente el nombre es como que se cambió y se habla de agua en un contexto de cambio climático, pero después podemos profundizar. Perfecto. Juan, muchas gracias, Damián. Juan, ¿nos querés contar un poco sobre el trabajo de Fundación Aguas? Claro que sí. Bueno, gracias por la invitación. Y contarles que Fundación Aguas es una ONG que trabaja en todo el territorio nacional. Trabajamos a partir de 4 ejes. El primer eje es educación. Buscamos vincularnos a través de las comunidades educativas, de todos los ciclos, a través de un manual del agua. En ese manual lo que buscamos es, por un lado, todo lo que es la educación vinculada desde el inicio, que es el ciclo del agua, hasta temáticas como recién comentaba Damián, que tienen que ver con el cambio climático, la sustentabilidad, las buenas prácticas para la conservación y el cuidado del recurso. Después tenemos un segundo eje, que es el eje de calidad,
y a partir de ese eje nosotros lo que hacemos es relevar la problemática del agua en las comunidades, que en muchos casos no está comprobada. Entonces, a través de una encuesta, en primer lugar, una encuesta de percepción. Esta encuesta de percepción, para que se den una idea, tiene consultas muy básicas, ¿no? A veces, como por ejemplo, qué sabor tiene el agua, qué color tiene. Pero después, para profundizar ese análisis, lo que hacemos es tomar muestras y enviarlas al laboratorio y semaforizar el indicador concreto de la calidad del agua de esa comunidad educativa, de ese centro de salud. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es, a través de este diagnóstico completo, comprender cabalmente cuál es la problemática de salud de ese lugar y no proponer una respuesta que quizás no sea la indicada. Bueno, ya el tercer eje tiene que ver directamente con impactar ya con mejoras, y es el eje de infraestructura, tratamiento y tecnologías apropiadas. Y a partir de este eje, justamente, lo que hacemos es dar una respuesta a esa problemática local, que a veces tiene que ver con el agua contaminada, a veces tiene que ver con ausencia del recurso, y entonces en todos los casos lo que tratamos es, a partir de estas tecnologías, generar un vínculo de las personas para que esa tecnología sea apropiable, ¿no? Es decir, que las personas se adueñen, pero aparte para que no sea un enlatado, ¿no? Nosotros en territorio vemos mucho cómo se dan, no sé, o se hacen entregas de filtros o se hacen entregas de kits y muchas veces no responden a la problemática local, lo que en muchos casos redunda en una doble problemática, que es como lo denominamos internamente. Y finalmente, el eje del derecho al agua, que justamente a partir de estos resultados, a partir de estas mejoras, lo que proveemos es de herramientas a la comunidad local para que justamente puedan ejercer su derecho y su reclamo a un agua potable. Perfecto, genial, muchas gracias. Ahí también se está ya sumando Julián, ahí ya está llegando, ahí va, bien, perfecto. Bueno, mencionaba antes, Damián, la relación directa entre agua y cambio climático. Sabemos que justamente el cambio climático impacta sobre los ciclos hídricos, es decir, las precipitaciones y el caudal de los ríos, por ejemplo, afectando entonces al acceso y a la disponibilidad de agua en muchas comunidades. ¿Cómo ven esto reflejado en nuestro país? ¿O cuál es el diagnóstico que hacen sus organizaciones respecto de este tema en las regiones donde trabajan? Bueno, ahí hay algo muy importante y que a veces, a ver, por un lado y por suerte, todo el tema de cambio climático está cada vez más presente en la cotidianidad, en los medios de comunicación, cada vez hay más información y cada vez más gente va creando conciencia de que esa problemática y que esa temática existe. A veces también pasa que se le pone tanto énfasis en la gravedad que tiene que no es difícil captar realmente el mensaje y entender en dónde van a estar estos impactos que probablemente sean tan importantes. Entonces ahí aclarar y tener la oportunidad que el cambio climático se manifiesta a través del ciclo hidrológico, que es el ciclo del agua. Entonces, cuando hablamos de qué impactos va a tener el cambio climático, eso lo vamos a ver básicamente en más lluvias o menos lluvias, y concretamente eso significa regiones que van a tener periodos de sequías o sequías más intensas, regiones que van a tener periodos de más lluvias, más precipitaciones, más inundaciones, y también un incremento de lo que se llaman los, digamos, eventos extremos, como grandes tormentas, ese tipo de cosas. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿dónde yo voy a ver los impactos del cambio climático? En eso, más agua, más inundaciones, más sequías. En un país como Argentina, que es un país tan extenso y que tiene regiones tan diversas, ahí claramente hay un trabajo muy importante que se debiera hacer de planificación estratégica, pues también hay dos cosas. Por un lado, habría que trabajar en lo que es la reducción de los gases de efecto invernadero, justamente para evitar que el cambio climático sea más intenso de lo que ya es, pero después lamentablemente también hay que asumir que hay una cantidad de impactos que ya no se pueden frenar, que ya estamos viendo. Esto no es futurología, los impactos ya están en la práctica y van a seguir en las próximas décadas. Aunque pudiésemos reducir a cero hoy
la emisión de gases de efecto invernadero, cosa que es imposible. Aún así, los impactos van a perdurar por varias décadas y eso hace que haya que prepararnos, y ahí la palabra que se usa es adaptación. Eso significa que las comunidades que viven en zonas costeras van a tener que prepararse porque seguramente los niveles de agua van a subir. Nuestro país, que tiene una gran actividad agrícola, también se va a tener que preparar porque va a haber zonas donde va a haber más zonas de sequías. Entonces, sin duda, esto nos va a afectar a todos. Entonces hay que hacer este doble trabajo de hacer todo lo posible para reducir nuestra contribución y todo lo posible para adaptarnos a los impactos que ya son un hecho. Perfecto, muchas gracias, Damián. Hola, Julián, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida también. Perdón, ¿Todo bien y vos? Tarde, pero venía de un evento y bueno, llegué tarde, perdón. Cosas que pasan, no hay problema. Bueno, Julián, te cuento, igualmente estamos hablando un poco de lo que es la relación entre el cambio climático y el acceso y la disponibilidad del agua. Sabemos que desde UNICEF trabajan en campañas con esta problemática. No sé si querés contarnos un poquito cómo ven esto en los territorios. Mira, el agua es un derecho, como recién alguien dijo, y el problema que tenemos en Argentina, algo de lo que más conozco, no voy a hablar de todo el mundo, es que hoy los chicos se mueren de diarrea. Y la diarrea no mata, todos sabemos que la diarrea no te mata, pero cuando la diarrea no es tratada, te mata. Y cuando un nene de 5 años que no está bien nutrido tiene diarrea y no es atendido, se puede morir. Y la verdad que pareciera que es imposible que pase eso, sin embargo pasa en nuestro país. Y algo que tiene nuestro país, que alguien lo llegué a escuchar recién, es la gran extensión en la que tenemos. Somos muy poca población para el territorio que es la Argentina. Entonces, algo que pasa mucho en las comunidades aborígenes es que vos pensás que ya no hay más civilización, y te dicen, no, a 30 kilómetros hay otra comunidad. Y cuando llegás ahí vos decís, ya no hay más, ¿no? No, acá a 30 kilómetros hay otra comunidad. Y no terminan más las comunidades. Esto hace que la posibilidad de que llegue agua potable por red a todos estos lugares sea realmente inviable por una cuestión de costos, por una cuestión de una cultura distinta, de que la gente es nómada, o nómade mejor dicho, y no está fija. Entonces realmente tenemos muchos problemas con el agua potable para que llegue a donde están las civilizaciones. Y además el agua que tenemos bajo tierra no siempre es potable, porque tenemos lugares donde hay agua salada, que no sirve, tenemos lugares con arsénico, que requiere energía eléctrica y mucha inversión para tener agua potable. Entonces la verdad que los problemas que tiene la Argentina con el agua potable es inmensa. Y aparte es como que la gente cree que es un pozo de agua y tiene agua. Y a veces no es así. Y realmente, no lo digo por UNICEF, lo digo por sentido común, en un país tan rico como el nuestro, escasea el agua. Y el agua del planeta, que eso es lo que tiene que entender cada uno de nosotros en forma individual, en vez de echarle la culpa al Estado, a las empresas, no sé, a todo lo que le podemos echar la culpa, el agua del planeta es una sola. El tema es que cómo se distribuye, pero el agua es una sola. Vos le sacás una gota al mar y baja en una gota el agua de todo el planeta. Y me parece que tenemos que tomar conciencia de eso, de que el agua la podés desperdiciar porque estás en el Río de la Plata, acá cerquita, y pensás que con todo el agua que hay no pasa nada. Sin embargo, sí pasa. Hay que ser muy consciente de lo que vale el agua. Cuando exportamos un bife de chorizo, soja o lo que se te ocurra, estamos exportando agua. Pasa que no la vemos. Pero esa vaca que comió este pasto se alimentó de agua, no solo por la que tomó, sino por todo el agua que cayó arriba del pasto que comió, y se va en un bife de chorizo. Y se va, no digo que no haya que exportar más, digo que el agua está en muchos lugares que no lo vemos, y por eso creemos que siempre va a estar el agua, y es como el aire ahora con el COVID, creemos que va a estar siempre, que vamos a poder respirar hondo siempre, y después de haber vivido el COVID te das cuenta que el aire vale oro, y que no es tan fácil respirar. Me parece que de lo que tenemos que hablar es de la responsabilidad individual de lo que hacemos con el agua y cómo la tratamos, porque también eso ayuda a un todo, ¿no? Si hay un incendio en Australia y yo desperdicio el agua acá, probablemente es medio utópico lo que digo, ¿no? Pero le estamos sacando agua a los bomberos de Australia, aunque suene improbable, o en el momento ese no es, pero a la larga termina siendo. Para mí el tema del agua es un tema difícil de resolver, no es imposible, pero muy difícil, muy difícil. Muchas gracias, Julián. Me gustó cómo incorporaste ahí el concepto también de huella hídrica, ¿no? De todo el agua que hay detrás de los procesos. Sí.
Juan, tengo una consulta a vos también desde la fundación que es trabajando acá. ¿Cómo ven en las comunidades del territorio argentino esta problemática? Sí, mira, interesante los aportes de Damián y de Julián. Nosotros obviamente tenemos programas educativos con los que intervenimos y es una de las temáticas que trabajamos, sobre todo porque las zonas rurales es donde ellos ven de primera mano los cambios reales, ¿no? Entonces, no sé, en zonas donde quizás hemos construido un sistema de cosecha de agua de lluvia que tiene una cisterna de 50.000 litros, hay regímenes de lluvia que se han visto afectados y bueno, el sistema no funciona, o al revés, ¿no? Digo, se magnificó la cantidad de milímetros de lluvia y resulta que desborda el tanque, se rompen las canaletas. Entonces es una realidad que nosotros la vemos, la sufrimos. En muchos casos creemos que tiene que ver con esto de trabajar mancomunadamente con las comunidades, porque bueno, por un lado también, digo, mucho de la cuestión climática tiene que ver con las alteraciones del ciclo del agua, y todo esto está relacionado con la mano del hombre, ¿no? Como recién decían los compañeros, no sé, digo, los monocultivos, la explotación ganadera. Entonces, por un lado, digo, también brindarle herramientas a las comunidades para que ejerzan su derecho a reclamo, que es un poco lo que nosotros creemos que acompaña esta dimensión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como saben, desde Cohouse nos dedicamos a la educación. De hecho, este vivo se organizó desde la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible, siendo esta una problemática que sin duda afecta a todas las comunidades. ¿Cómo piensan que se suele educar sobre el agua en las escuelas de Argentina o qué aspectos no se suelen tomar en cuenta a la hora de trabajar estos temas? Pregunta general, quien quiera responder. Arranco rápidamente. Nosotros tenemos un manual de calidad del agua y un manual de introducción a todo lo que es la temática de agua que trabajamos en los distintos ciclos. Recientemente el refuerzo que tuvimos a esta iniciativa, que también comparten otras organizaciones, es la recientemente Ley de Educación Ambiental, que es justamente para brindarles herramientas y materiales a los docentes, porque ¿con qué nos encontramos nosotros? Con que normalmente esta dinámica, que no es algo que estuviera trabajado organizadamente, terminaba generando una sobrecarga en los docentes que tenían que por sí solos buscar, no sé, material, capacitarse, y era una iniciativa que, bueno, que terminaba dependiendo mucho de el tiempo del docente, o de la energía, o de la capacidad, o de poder vincular esa educación con la problemática que, como dije recién, ellos la viven a diario. Entonces, la educación en cuestión ambiental y en la temática agua directa es deficiente. De todas formas, creemos que hay un montón de iniciativas que se han dado en los últimos tiempos, que lo que buscan es justamente a partir de conocer la dinámica del agua, el ciclo del agua, como decía al principio, hasta llegar al cambio climático, que parece que es algo que es totalmente ajeno y resulta que es algo que por un lado nos toca. Hay una cuestión que nosotros buscamos a través de las cajas experimentales del agua, es que ellos también puedan comprender que a través de buenas prácticas se pueden mitigar muchos de los problemas que tienen en sus comunidades. Julián recién decía el tema de la contaminación del agua. Bueno, en muchos casos el cuidado de los reservorios, la higienización de los reservorios, son temáticas que están al alcance. La ley de humedales que se está buscando es muy, aporto, creo que todos podemos tener razón y decir muchas cosas, pero la ley de humedales, que pareciera algo que es un capricho de alguien, que tenemos una ley de humedales, es para proteger nuestra tierra. Aunque vos no la veas, aunque no esté cerca de tu casa, pero finalmente la ley de humedales va a proteger el agua que va a llegar a tu casa, así a miles de kilómetros. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel Estado, más allá de lo que cada uno puede hacer a nivel personal. Y yo creo que a nivel los chicos, que estamos hablando de la educación, yo creo que más allá de la educación formal de los colegios o de la edad escolar de los chicos, el ejemplo es lo que más educa a los chicos. Si a tu hijo le explican en el colegio que hay que cuidar el agua, pero vos como papá te pones a lavar el auto, dejás la canilla abierta, o haces cualquier cosa con el agua, y el pibe va a decir, no sé, ¿quién tiene razón? Mi papá, el colegio. Ahora, si uno es coherente, yo siempre digo que hago pis en el bidet,
aunque no cambie el mundo, pero no importa, yo hago pis en el IDE, ¿para qué quiero usar 5 litros de agua porque hice pis y tengo que limpiar el inodoro? Jacques Cousteau decía hace 40 años que le parecía una locura que los inodoros anden con agua potable. Y si vos te pones a pensar, tienes razón, no hace falta agua potable para evacuar un inodoro. Si viniera el agua del río sería suficiente. Pero bueno, hoy es improbable que haya doble cañería de agua potable para el lavatorio y agua no potable para el inodoro. Pero fíjate qué incongruentes que somos, que usamos agua potable para limpiar caca. Es como que no hace falta. Si el agua del río la podría limpiar igual. Pero bueno, me parece que hay muchas cosas incongruentes y nosotros los adultos somos los más incongruentes. A veces con el ejemplo que damos y a veces con el discurso que tenemos. Bueno, un poquito al tema que habías planteado, Betsy, sobre la educación. Bueno, nosotros, vos lo dijiste al comienzo, yo trabajé durante muchos años en la coordinación de un programa de la Universidad de San Andrés y ahí trabajamos en prácticamente todas las provincias del país, trabajando con formación docente en temas de educación para la sustentabilidad. A ver, lo primero que hay que decir es que está lleno de docentes que tienen un compromiso y un liderazgo muy fuerte con el tema. Bueno, con esa masa crítica es la que hay que trabajar, porque esa masa crítica existe, tienen un compromiso, tienen mucho nivel de actividad, buscan materiales, como decía Juan recién, y realmente plantean una demanda muy fuerte que está ahí y que hay que acompañarla. El enfoque con el que nosotros trabajamos es de mirar los temas de educación sobre el agua, educación para la sostenibilidad, como, acá tendría que decirlo entre comillas, como una oportunidad de mejora escolar. Pues justamente nosotros no creemos que haya que ir hacia las escuelas o hacia los docentes en forma adicional a todos los problemas que ya traen y que conocemos, digamos, de las grandes problemáticas que hay en Argentina hoy en día, con una mochila nueva, pesada, llamada agua, llamada cambio climático o llamada crisis ambiental, y decir, bueno, ahora ustedes también tienen esta responsabilidad, sino que al revés, los temas como el agua fundamentalmente son temas que son en sí mismos transversales y realmente son una oportunidad que cualquier docente lo puede trabajar en cualquier materia que dé. Entonces, en vez de verlo como una mochila pesada, nosotros vamos a decir, miren, esto en realidad es un abre puertas para trabajar un montón de materias, para trabajarlo de manera transversal, para hacer enseñanza a través de proyectos, y en realidad lo que notamos es que ahí sí los docentes, por ahí lo que se benefician mucho es de una actualización de los contenidos, y ahí es donde nosotros acercamos información científica, digamos, más reciente, porque estamos en tema, y las miradas actuales, por ejemplo, estos vínculos entre agua y cambio climático, o lo que hablaba Julián antes, el concepto de agua virtual, cuánto agua hay en un bife de chorizo, en la soja, digamos, esos conocimientos, ahí es donde nosotros podemos hacer un puente entre los docentes, pero lo importante es que la demanda de los docentes está, y eso es muy, muy valioso, y sobre eso es sobre lo que hay que hacer pie y continuar trabajando. Perfecto, bueno, muchas gracias, Damián. Justamente en la línea con lo que estás mencionando, viendo que es tan importante, ¿no?, que la educación incorpore estos temas, la problemática del agua, queríamos saber, bueno, ahí nos contaste vos, Damián, un poco, cómo trabajan justamente concretamente desde sus organizaciones con las instituciones educativas y, de ser el caso, qué proyectos son los que llevan adelante. Bueno, yo recién comenté el manual del agua, pero la verdad que hay un proyecto que a nosotros nos gusta mucho que se llama Jóvenes Líderes Técnicos del Agua, que es un proyecto que sobre todo se instala en escuelas secundarias, en donde los alumnos de cuarto, quinto y sexto participan en la construcción del sistema de cosecha de agua de lluvia, el denominado SCAL. Y entonces, claro, por un lado, lo que hacen es capacitarse, aprender, apropiarse de la tecnología, pero por otro lado es una tecnología que queda en la comunidad, un conocimiento que después se puede replicar, y es justamente lo que nosotros buscamos, ¿no? De hecho, en uno de los primeros SCAL que hicimos hace 5 años, ya hay miembros de la comunidad que están replicando en sus casas esta tecnología. Y, a ver, esto que decía recién Julián, ¿no? Por un lado, en estas comunidades que es donde el recurso falta, ya se habla de agua para usos múltiples, ¿no? El agua para lavar el piso, el agua para los baños. Entonces,
Digo, qué loco que estos términos sean justamente los primeros que se adoptan en estas comunidades que son quizás las que necesitan más agua, que en las ciudades donde, bueno, lógicamente quizás hay menos conciencia hasta hoy. Ese es uno de los programas, que además es un programa que está apalancado por la Caja de Experimentación del Agua, que es donde a través de experiencias lo que buscamos justamente es, en algunos casos construyen filtros caseros o prefiltros. ¿Por qué? Porque, bueno, como los sistemas de cosecha de agua de lluvia captan agua a través de los techos, en muchos casos esos techos tienen tierra, hojas, lo que fuera, y entonces necesitan de un sistema de pretratamiento para que el agua llegue lo más limpia posible a la cisterna. Así que, bueno, toda esta dinámica, se imaginan que es impactante porque no solo es un aprendizaje concreto, sino que es una capacidad que queda en la comunidad para después resolver otras problemáticas, ¿no? Totalmente, totalmente. Perfecto. Bueno, y desde sus experiencias, ¿cómo responden las instituciones educativas frente a estas propuestas? O sea, ¿qué cambios notan en las comunidades educativas después de que trabajan con ellas? ¿O qué es lo que más ven que les impacta a los estudiantes cuando tratan estos temas? A ver, lo que nosotros hemos visto es principalmente mucho entusiasmo. Como te decía, hay una demanda muy, muy grande, hay cantidad de docentes totalmente comprometidos y que están liderando y que quieren forjar esto en sus espacios, en sus colegios hay directivos. Lo bueno es que en todos los niveles, incluso hemos trabajado mucho con los ministerios de educación y los ministerios de ambiente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a lo largo de muchos años, con esto quiero decir a lo largo de distintos gobiernos, entonces acá no va ninguna coyuntura, simplemente decir que hay en el país muchas personas con un liderazgo y con un interés y con una demanda de querer trabajar y profundizar en estos temas. Lo mismo también instituciones como universidades u ONGs, entonces hay realmente un grupo crítico muy fuerte con quienes trabajar y se van potenciando. Entonces ahí mi recomendación es que a mayor reacción y se va armando una especie de círculo virtuoso muy bueno y eso es lo que hay que seguir continuando. Nunca hay que frenar esto, pues esto realmente se va avanzando de a poco. Los problemas son inmensos, son complejos, no hay que abrumarse frente a escenarios así de película de Hollywood, porque uno frente a eso queda paralizado y eso no sirve. Lo que hay que hacer es vincularse con quienes están haciendo cosas y ahí ir sumando. Entonces la reacción cuando se trabaja es muy positiva y es muy gratificante, es muy recomendable también. Muchas gracias, Damián. Juan o Julián, ¿querían comentar algo más? No, yo lo que quería aportar, porque no tengo una relación tan directa con las escuelas hoy, es que el problema de todos es cómo sostener las cosas. Porque vos vas a una escuela, das una clase, entusiasmaste a los chicos, a los docentes, al director, y por ahí no volvés más, y el entusiasmo se diluye. Esto pasa en cualquier actividad, no lo digo, no, va más allá del agua o de lo que sea. Y creo que lo que nos falta en muchos de los proyectos de ecología, de sustentabilidad, de todas las cosas buenas que uno promueve, es cómo sostenerlas en el tiempo. Porque como recién decías, perdón que no me acuerdo tu nombre, que está acá. Juan. Bueno, como recién decía Juan, es muy fácil entusiasmar a la gente de los colegios. Porque están en un ámbito educativo, porque les gusta enseñar, porque a los chicos les gusta aprender. El tema es cómo lo sostenés en el tiempo. Y ni te digo cuando vas a una escuela en el medio del monte, o porque pasa como muchas ONGs que van y descargan un colectivo lleno de donaciones y después no van nunca más. Entonces lo que me parece que sirve de los proyectos en general cuando uno se ocupa de la educación es la continuidad y cómo hacerlo sustentable y sostenible. Porque vos podés llevar un filtro a cualquier escuela del país, pero si no vas a los 2 meses a ver si está funcionando, si lo están usando bien, termina siendo una parrilla por ahí. Y así pasa con todo, el seguimiento de los proyectos, sean educativos, cualquier tipo de proyecto tiene que tener un seguimiento porque eso es lo que lo hace exitoso. Si no tiene seguimiento, es un desperdicio, o sea, haces 100 proyectos y prende uno.
Totalmente, totalmente coincido con vos, Julián. Es un gran desafío, ¿no? El tema de también esto de seguimiento, realmente. Nosotros desde ECO confiamos en que la Ley de Educación Ambiental Integral sancionada este año realmente empiece a incorporar todos estos temas y sea parte de lo que es la cultura institucional, ¿no? De todas las instituciones educativas en todo el país. Así que bueno, con todo esto que fuimos conversando, ya para ir cerrando el vivo, nos gustaría dejar a quienes están mirando y vayan a ver la grabación después algunas ideas propositivas, ¿no? Nosotros desde Eco House Global nos gusta mucho pasar a la acción para transformar la realidad. Así que, ¿qué estrategias, proyectos o actividades recomendarían entonces para concientizar sobre este tema en las instituciones educativas? La verdad que yo no soy docente para dar ideas, pero lo único que puedo decir es que todo lo que una persona aprende en forma práctica es mucho más efectivo que forma teórica. Es así. Entonces, cuanto más practiquen los chicos la sustentabilidad, la ecología, más allá del agua, del reciclado, de todo, siempre va a ser mucho más eficaz que un PowerPoint con la teoría de la relatividad y de la invasión del plástico en los mares. Entonces me parece que tenemos que hacer que nuestros chicos y los adultos practiquen la vida sustentable en todos sus aspectos. Si vos le decís a tu hijo, en vez de, no sé, de ir en taxi, voy a ir en bici, porque quiero que nuestro país tenga menos consumo de petróleo, y bueno, le estás enseñando algo. Aunque sea un ejemplo tonto, aunque sea cortito, pero me parece que en nuestra actitud también hay mucho por enseñar, no solamente en las escuelas. En la responsabilidad individual de cada ser humano hay mucho por hacer. Exacto, Julián. Juan, Damián. Sí, nosotros tenemos una de las líneas del manual que es los defensores del agua y que es una estrategia que justamente busca involucrar a los niños a partir justamente de todo lo que han visto en clase y del ejemplo, como recién mencionaban, y esta dinámica que justamente busca que los niños sean los que también estén atentos, no solo en la comunidad educativa, sino en sus casas, permite esto, ¿no? Que por un lado compartan a través de un cuaderno, que es obviamente el cuaderno del agua, compartan, bueno, las buenas prácticas, ¿no? Que repararon la tapa del tanque de la casa, que cerraron una canilla que goteaba, que empiezan como a tener esta secuencia de cuántos litros usamos para la cocina, cuántos litros usamos para lavarnos los dientes. Bueno, todas estas dinámicas lo que hacen es generar conciencia y, a ver, siempre es en los lugares donde mejor prende es cuando los docentes también acompañan esta dinámica y entonces nosotros siempre lo que les proponemos a los docentes es que, por un lado, a partir de esta dinámica, tienen como un ejercicio bien práctico y bien concreto de concientización, pero también a lo que los invitamos normalmente a los docentes de escuelas es a participar de lo que es la semaforización de la calidad del agua, que es la que permite a través de una encuesta, por un lado, tener una idea a partir de la percepción de la calidad del agua, pero después, si eventualmente hay posibilidades, tratar de hacer un análisis de laboratorio para tener la certeza de cuál es la problemática y la calidad de esa agua. Así que son como dos ideas fuertes que nosotros trabajamos, que permiten justamente después, bueno, intervenir no solo con más módulos educativos, sino con tecnología y sobre todo con tecnología apropiada, ¿no? Genial. Y yo agregaría también desde lo educativo, pensando en las escuelas, me parece muy positivo que los chicos puedan trabajar sobre la construcción de una visión de futuro. Creo que eso es fundamental. Darles a los chicos la oportunidad de visualizar, de proyectar, darles la palabra, generar mecanismos de participación para que ellos vayan viendo, bueno, cómo sería su escuela si fuese una escuela sustentable, cómo sería el país si en el país todo el mundo tuviese acceso a agua y saneamiento. Preguntarse también qué nos pasa como sociedad que en el año 2021 todavía hay personas en Argentina que no tienen acceso al agua y al saneamiento. ¿Cómo puede ser que todavía eso sea un hecho en un país como Argentina? ¿Y cómo nos vamos a preparar para el cambio climático? Pero
fundamentalmente el ejercicio de que los chicos puedan hacer una proyección de una visión de futuro y que después la escuela incorpore eso, entonces que esos cambios en la escuela sean de manera participativa entre toda la comunidad de la escuela. Me parece que el ejercicio de proyección, de construir una visión de futuro y de participar, todas las cuestiones de medio ambiente son participativas. Entonces, tener una voz y preguntarles a los chicos y desarrollar las acciones desde la mirada de los chicos, me parece muy bueno que es una actividad que se puede incorporar a las escuelas. Perfecto, sí, muchas gracias, Damián. Bueno, muchas gracias, Damián, Julián, Juan, por compartir sus conocimientos, sus experiencias y también toda esta motivación que comparten, que es extremadamente contagiosa. Como dijimos, el acceso al agua es un derecho, es fundamental que esta problemática se trabaje entonces desde las escuelas y las familias, sobre todo en el contexto de crisis climática y ecológica. Así que para quienes quieran ver más material y recursos educativos sobre este tema, les invitamos a conocer más sobre la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible de EcoHouse, que está acompañada por la Cátedra UNESCO de Educación para la Sostenibilidad y la Ciudadanía Global de la Universidad de San Andrés. Esperemos que hayan disfrutado de esta charla tan enriquecedora. Para quienes se hayan sumado tarde, les recordamos que este vivo se va a subir al canal de YouTube de EcoHouse, donde está la plataforma educativa de las redes, y va a quedar disponible para que lo puedan repasar y compartir cuando quieran. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos el martes que viene en el conversatorio sobre el verdadero alcance de la Ley de Educación Ambiental Integral y su implementación en las universidades, el tercer sector y los medios de comunicación. Un fuerte abrazo y que tengan muchas gracias. Muchas gracias, que tengan lindo fin de semana. Que Hasta tengan luego. linda tarde, chao.